¿Cómo están mis amigos, mis hermanos en Cristo y también testigos de Jehová? Sean todos muy bienvenidos a este mi canal, a un estudio más, una consideración más con respecto a las pruebas que existen acerca de cómo la organización ha sido un falso profeta. Pero en esta oportunidad quiero mostrarles con evidencia no solo de su página y de su literatura, sino con evidencia de la misma Biblia, de cómo los testigos de Jehová han sido fieles en cumplir una de las tantas profecías que hizo el Señor Jesús acerca de nuestros tiempos. Y esta profecía se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Qué dice esta profecía? Veámosla. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 24. Allí dice lo siguiente, lo tengo aquí abierto en el pasaje, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús aquí habla de falsos cristos. Y efectivamente, a través de la historia, aún en la actualidad, hay muchas personas que alegan ser Jesús reencarnado. Pero aquí Jesús no solo se refiere a eso. La palabra Cristo en griego significa ungido. Es decir, cuando Jesús aquí menciona que se levantarían falsos cristos, también menciona de que se levantarían falsos ungidos. Y estos falsos ungidos serían a su vez falsos profetas. Es decir, profetizarían cosas que no se cumplirían y no profetizarían cosas necesariamente en el nombre de Jehová, pero sí serían falsos profetas porque harían predicciones que no se cumplirían. Aquí Jesús no está diciendo que estos falsos profetas profetizarían en el nombre de Jehová. No, no lo está diciendo, pero sí habla de falsos profetas. Ahora, ¿cómo la organización ha cumplido esta profecía del Señor Jesús? En estos días estuve revisando uno de los tantos libros que la organización ha sacado. Este libro es un libro rojo, se llama Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Así, con letras doradas, rojito, ¿verdad? Salió en el año de 1982. Y con ese libro yo enseñé a muchos, y también yo mismo estudié ese libro. Y dentro de este libro hay una, como dijéramos, una afirmación de parte de la organización que es clara. Yo quiero invitarles a ver ese libro. Quiero que vayamos a ver este libro. Permítanme un minuto. Aquí está. Este es. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Este es el librito. Y aquí, dentro de este libro, muy bien ilustrado, con ilustraciones a todo color, hay un capítulo que es el capítulo 18 que dice, el fin del mundo se ha acercado. ¿Qué dice allí? Vamos a verlo. Vamos a ampliar un poco la página. Eso es, 100. La 148. Vamos a la página 148. El fin del mundo se ha acercado. Y aquí, bueno, ellos presentan evidencia, ¿verdad?, de cosas que han sucedido en la historia a partir de 1914, como las dos guerras mundiales que han habido. Y aparte de eso, de escaseces de alimento, ¿se acuerdan de las hambrunas que habían en Etiopía, en África? Bueno, todo eso lo mencionan. En un lugar tras otro, pestes, habrá terremotos en un lugar tras otro, aumento del desafuero, los hombres desmayan por el temor, desobediencia a los padres, amadores del dinero, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa más resultando falsos a su poder, arruinando la tierra. Todo lo que dijeron allí
se quedó chico con todo lo que ha sucedido en los 2 últimos años. Los grandes movimientos ideológicos, ¿verdad? Los movimientos, ustedes saben a qué me refiero. Y todas las cosas que están pasando en la actualidad, guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Todo eso se ha cumplido, se está cumpliendo a cabalidad. Pero los testigos de Jehová, ellos hicieron una afirmación. Y eso es lo que quiero invitarles a ver. Aquí precisamente vamos a ampliar un poco más. En el párrafo 7, ellos decían, no obstante, algunas personas quizás digan cosas como guerras, hambres, pestes y terremotos han ocurrido con frecuencia durante toda la historia, así que no sería difícil predecir que estas cosas ocurrirían de nuevo. Pero piense, la Biblia no solo predijo estas cosas, sino que indicó que ocurrirían en escala mundial. Además, la Biblia dijo que todas estas cosas le sobrevendrían a la generación que estaría viva en 1914. ¿Perdón? ¿Hay algún pasaje de la Biblia que diga que todas estas cosas predichas vendrían, sucederían en la generación que estaría viva en 1914? ¿Sabe? Yo he leído la Biblia mucho y en ningún pasaje de la Biblia he leído esa afirmación. Eso es una ocurrencia del cuerpo gobernante, no de la Biblia. Sigamos leyendo. Sin embargo, ¿qué estaban prediciendo prominentes líderes mundiales precisamente antes de 1914? Estaban diciendo que nunca habían sido más favorables las condiciones que prometían paz mundial. Sin embargo, las terribles dificultades que la Biblia predecía comenzaron precisamente a tiempo en 1914. De hecho, líderes mundiales dicen ahora que 1914 fue un punto de viraje en la historia. Es decir, ellos afirman que la Biblia señaló o dijo que 1914 sería un año señalado y utilizan a líderes mundiales, la opinión de ellos para confirmar esto. Pero hasta el día de hoy no he encontrado ningún texto de la Biblia donde se diga explícitamente que el año 1914 sería un año marcado. En ningún libro, en ninguna parte de la Biblia dice que en 1914 se iba a acabar el mundo. Una profecía en la cual fallaron los testigos de Jehová. Y ahora están diciendo en esta publicación del año 1982 que la Biblia dijo que todas estas cosas le sobrevendrían a la generación que estaría viva en 1914. Disculpe. Y no solo eso, veamos el párrafo 8. Jesús, después de llamar atención a las muchas cosas que han señalado este periodo desde 1914 en adelante, dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, entre ellas el fin de este sistema. Es decir, que ellos, los testigos de Jehová, asumen que cuando Jesús dijo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, ellos aseguran que Jesús se estaba refiriendo a la generación de 1914, pero allí Jesús no estaba señalando un año. Después dice, pregunta, ¿a qué generación se refirió Jesús? Se refirió a la generación de personas que estuviera viviendo en 1914. En la actualidad, las personas que todavía quedan de esa generación son personas de edad muy avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para ver el fin de este sistema inicuo. Por eso de esto podemos estar seguros. Dentro de muy poco tiempo habrá un fin súbito de toda la iniquidad y de la gente inicua en Armagedón. ¿Se da cuenta de lo que predijo este falso profeta, la organización detrás del nombre de los testigos de Jehová?
la Watchtower Bible and Tract Society, eso es lo que ellos dijeron. Se refirió a la generación de personas que estuviera viviendo en 1914. En la actualidad, las personas que todavía quedan de esa generación son personas de edad muy avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para ver el fin de este sistema inicuo. Era el año 1982. Una persona nacida en el año 1914 tenía 68 años. Y ellos dicen que la generación de personas que estuviera viviendo en 1914, es decir, que iban a haber personas en ese entonces que iban a tener 10 años quizás, 20 años, 50 años, 60 años. Habían personas de diferentes edades en ese año, pero muchas de esas personas iban a estar vivas cuando Dios trajera el fin de este sistema inicuo. Si tomamos en cuenta una persona que nació en el año de 1914, ¿qué edad tendría al día de hoy? Saque su cuenta. Si no me equivoco, 118 años. Si no me equivoco. ¿Usted cree que una persona que nació antes de 1914, o incluso una persona que nació en el año de 1914, todavía vive? Podría ser por ahí que un caso, dos casos de personas pudieran estar vivas todavía por alguna razón especial. Pero cuando la Biblia habla de generación, ¿qué es una generación según la Biblia? Lo podemos ver acá en la Biblia, en el Salmos. Aquí en el Salmos capítulo 90, versículos 9 y 10, dice Dios mismo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70, 80 años. Y la generación de 1914 pasó y nada ocurrió. ¿Qué pasó con esta profecía de la organización? Usted a lo mejor va a decir, ah, pero eso que usted tiene allí, a lo mejor usted lo modificó. No es lo que dice. Vamos a la página de la organización. Es fácil confirmar esto. Busquemos. Vamos a la JW, perdón, JW, y vamos a ir a la biblioteca online o en línea de la Organización de los Testigos de Jehová. Vamos a publicaciones, libros, y vamos a ver, aquí está publicado en 1989, pero el libro fue publicado en 1982, la primera edición. Vamos al capítulo 18. El fin del mundo se ha acercado. Aquí está. Y vamos abajo al párrafo 8. ¿A qué generación se refirió Jesús? Se refirió a la generación de personas que estuviera viviendo en 1914. En la actualidad, las personas que todavía quedan de esa generación son personas de edad muy avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para ver el fin de este sistema inicuo. ¿Dice o no dice lo mismo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que dice lo mismo? Efectivamente.
La organización detrás del nombre de los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, el esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová, profetizó que la gente que todavía, que estaba viva en 1914, que muchos de ellos verían el fin de este sistema inicuo de cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas personas? El 99%, 99,99% seguramente está en el cementerio. Como les dije, puede que quede por ahí hay algún caso excepcional de una persona que haya nacido en una de esas en 1914. Pero toda esa generación pasó y Armagedón no llegó. ¿Se cumplió la profecía de la organización de los testigos de Jehová? No, no se cumplió. También hay una revista que la tengo acá, que es la portada precisamente de esta, de este video. 15 de mayo de 1984. 1914, la generación que no pasará, ¿verdad? Vamos a ver acá en sus páginas interiores, aquí, ¿qué es lo que ellos afirmaron? Desde 1914 ya hemos sobrevivido a 2 guerras mundiales. Voy a ampliar un poco la página. Y muchos otros conflictos importantes, además de hambres, terremotos, pestilencias y así por el estilo. Pero Jesús dijo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Por lo tanto, tal vez usted pregunte, ¿qué otros sucesos importantes aún tienen que presenciar los de la generación de 1914? ¿Y pueden estos sucesos realmente ocurrir en el periodo que le queda a dicha generación? Ahí muestran la Organización de las Naciones Unidas y acá dice, tal, en este párrafo, aquí, tal como las profecías de Jesús respecto a Jerusalén se cumplieron durante la vida de la generación del año 33 era común, así también sus profecías respecto al tiempo del fin se cumplirán durante la vida de la generación de 1914. Esto significa que tienen maravillosas esperanzas, no solo los de aquella generación, sino todos los que viven hoy. ¿Por qué? Porque respecto a los significativos sucesos que afectarían a aquella generación, Jesús también dijo, cuando vean suceder estas cosas, conozcan que está cerca el reino de Dios. ¿Se fijó lo que dijo al principio? Así también sus profecías respecto al tiempo del fin se cumplirán durante la vida de la generación de 1914. Vuelvo a preguntar, ¿se cumplió una profecía más fallida de los testigos de Jehová? Y yo no estoy diciendo que lo hayan dicho en nombre de Jehová, no estoy diciendo eso. Pero Jesús en Mateo 24:24 habló de falsos ungidos y de falsos profetas. ¿Cuadran o no cuadran dentro de esa profecía de Jesús los testigos de Jehová como organización? Ciertamente que sí. Y usted, estimado amigo testigo de Jehová, está en una organización que ha profetizado falsamente, que ha cumplido a cabalidad la profecía de Jesús acerca de falsos ungidos y falsos profetas. Lo ha cumplido. Sin embargo, como decimos en Chile, la organización siempre trata de sacarse el pillo. En la atalaya del 15 de diciembre de 2003, que la vamos a ir a buscar en este momento, atalaya del 15 de diciembre de 2003,
dijo algo importante. Esto es en las páginas 11, párrafo 14. Vamos a ver, página 11, esa página 14. Un momento, por favor. Aquí está. Perdón, página 11, párrafo 14. Vamos allá. Atalaya del 15 de diciembre 2003, página 15. Ahí está. Ahora sí. Párrafo 14. Estoy confundido porque tengo anotada acá unas atalayas. Página. Veamos. Aquí está. En este artículo tienen el subtítulo Advertido de cosas todavía no contempladas. Y acá en el párrafo 6 dice, en los días de Noé, Jehová declaró, ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente, sus días tendrán que llegar a ser 120 años. La promulgación de este decreto divino en 2490 antes de la era cristiana marcó el principio del fin de aquel mundo impío. Imagine lo que eso significó para quienes vivían entonces. Apenas pasarían 120 años y Jehová traería el diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza de vida. Y el 7, Noé recibió la advertencia de la venidera catástrofe con décadas de antelación y sabiamente se preparó durante ese tiempo para sobrevivir, habiéndosele dado advertencia divina de cosas todavía no contempladas. Indica el apóstol Pablo, Noé mostró temor piadoso y construyó un arca para la salvación de su casa. ¿Qué hay de nosotros? Ya han transcurrido unos 90 años desde que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas. Sin duda estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo debemos responder a las advertencias que se nos han dado? La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, es el momento de hacer la voluntad de Dios con un intenso sentido de urgencia. ¿Qué es lo que están diciendo acá? Comparan lo ocurrido en el diluvio con Moisés, ¿verdad? Antes del diluvio, con nuestros tiempos. Entonces, no hallaron nada mejor que acomodar su profecía acerca del fin del mundo y agregarle años a la profecía. Es decir, ya no es como la Biblia dice en Salmos, que son 70, 80 años una generación, sino que le agregaron 40 años más. Ahora son 120 años. Por lo tanto, ahora es fácil, ahora ya se arreglaron los bigotes, por así decirlo, como decimos acá en mi país, y ahora sencillamente la generación se extiende 40 años más. ¿Qué le parece, estimado amigo testigo de Jehová? Antes decían, lo vuelvo a colocar, aquí está la revista,
Tal como las profecías de Jesús respecto a Jerusalén se cumplieron durante la vida de la generación del año 33 era común, así también sus profecías respecto al tiempo del fin se cumplirán durante la vida de la generación de 1914. ¿Qué pasó? ¿Jesús se equivocó y el esclavo fiel y discreto tiene razón? Y se equivocó y no va a ser la generación del año 1914, sino que hasta en 120 años más. ¿Quién se equivoca aquí? ¿Quién es el falso profeta? ¿Jesús o la organización de los testigos de Jehová? Ciertamente Jesús no se equivocó. Él no profetizó algo falso. Quien malinterpretó y profetizó en base a un mal entendimiento de las palabras de Jesús fue la organización de los testigos de Jehová, que siempre ha querido ser especial. Como ellos dicen ser el único canal de Dios en la tierra, ellos, en su afán por ser especiales, han querido dar a entender que Dios les revela, por así decirlo, fechas, cuando en la Biblia dice claramente que ni los ángeles del cielo ni el Hijo conocían la fecha acerca del fin de los tiempos o del fin del mundo. Pero no, el esclavo fiel y discreto, ellos son especiales, ellos reciben una revelación especial de Jehová. Es cierto, ellos dijeron tiempo atrás, y lo vamos a ver enseguida, ellos dijeron que no reciben revelación especial de Jehová. Lo vamos a ver. Vamos nuevamente a publicaciones, vamos a ir a la despertar del 93. Aquí está, la del 22 de marzo. Y vamos a ir a las páginas 3 y 4. ¿Por qué tantas falsas alarmas? ¿Qué dijeron ellos aquí? Los testigos de Jehová, llevado por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencia, algunos le han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron, estas son las palabras de Jehová. La Atalaya, la revista oficial de los testigos de Jehová, ha dicho, nosotros no tenemos el don de profetizar. Tampoco pretendemos que se reverencien nuestros escritos o que se les considere infalibles. La Atalaya también ha dicho que el que algunos tengan el Espíritu de Jehová no quiere decir que los que ahora sirven de testigos de Jehová sean inspirados, ni que los escritos de esta revista La Atalaya sean inspirados e infalibles y sin errores. La Atalaya no pretende ser inspirada en sus declaraciones ni es dogmática. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Y por eso a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. ¡Qué hipocresía! ¿Y qué decían en el arriba, en la parte de arriba de esta publicación? Cuenta una fábula que cierto día un pastorcillo, para crear un poco de emoción, se puso a gritar, ¡que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Sin haber lobo alguno. Los aldeanos salieron a toda prisa con sus garrotes para ahuyentarlo, pero descubrieron que no había ningún lobo. Tanto se divirtió el pastorcillo que repitió la broma en otra ocasión. De nuevo salieron los aldeanos a toda prisa con sus garrotes para descubrir que se trataba de otra falsa alarma. Pero llegó el día en que vino un lobo y el muchacho avisó, ¡el lobo, el lobo! Sin embargo, los aldeanos no le hicieron caso pensando que se trataba de otra falsa alarma. Les había engañado en demasiadas ocasiones. ¿Qué ha pasado con la organización, con la secta de los testigos de Jehová? ¿Cuántas veces predijeron el fin del mundo? No solo en 1914.
en 1915, en 1918, en 1920, en 1925, en 1975 y antes de 1914 también habían dado fechas. Pero ellos son los únicos que se pueden equivocar, porque ellos son el único canal de Dios en la tierra. Miren cómo critican aquí a otros. Gregorio I, Papa, de 590 a 604, era cristiana, dijo lo siguiente en una carta dirigida a cierto monarca europeo. También deseamos que Su Majestad sepa, según hemos aprendido de las palabras del Dios Todopoderoso en las Santas Escrituras, que el fin del mundo actual ya está cerca y que el perdurable reino de los santos se aproxima. ¿Dio fecha este papa? No. ¿Y la organización? Sí. ¿Qué dijo Martín Lutero? En el siglo XVI, Martín Lutero, fundador de la Iglesia Luterana, predijo que el fin era inminente. Según cierta autoridad, él indicó, en lo que a mí respecta, estoy seguro de que el día del juicio está a la vuelta de la esquina. ¿Dio fecha nuevamente Martín Lutero? No. ¿La organización? Sí. Respecto a uno de los primeros grupos bautistas, se dice, los anabaptistas de principios del siglo XVI creían que el milenio empezaría en 1533. Edwin Sandys, arzobispo de York y primado de Inglaterra, dijo que podemos estar seguros de que esta venida del Señor está cerca. ¿Dio fecha? No. Los bautistas, ellos dijeron que el milenio empezaba en 1533, pero no dijeron que en ese año terminaba el mundo. Los testigos de Jehová señalaron a 1914 como fecha del fin del mundo y después dijeron que la gente que vivía en 1914, que estaba viva para ese tiempo, iba a ver el fin de este sistema inicuo de cosas. ¿Ocurrió? No. Los de 1914 murieron ya que rato y el fin no llegó. ¿Quién miente? Si consideramos el día según el tiempo de Dios, como los testigos de Jehová señalan que un día para Dios son 1000 años. ¿Se equivocó, por ejemplo, Martín Lutero cuando dijo, en lo que a mí respecta, estoy seguro de que el día del juicio está a la vuelta de la esquina? No se equivocó, porque aún no han pasado 1000 años. Entonces, y de William Miller, a quien generalmente se considera fundador de la iglesia adventista, se citan las siguientes palabras: estoy plenamente convencido de que Cristo vendrá entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, según el método judío de computar el tiempo. Otro más que se atrevió a dar una fecha, el fundador de los adventistas, y también se equivocó rotundamente. Y curiosamente, los testigos de Jehová tienen nexos con el adventismo. De hecho, uno de los fundadores del movimiento de los estudiantes de la Biblia, aparte de Russell, fue un adventista. ¿Lo sabía usted, testigo de Jehová? Averigüe, averigüe. Ahí están los libros de la organización, lea. Busque información, infórmense. Pero para ellos, para los testigos de Jehová, es fácil decir esto, esto que leímos recién. La atalaya también ha dicho que el que algunos tengan el Espíritu de Jehová no quiere decir que los que ahora sirven de testigos de Jehová sean inspirados, ni que los escritos de esta revista La Atalaya sean inspirados e infalibles y sin errores. La Atalaya no pretende ser inspirada en sus declaraciones ni es dogmática. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Y por eso a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. Perdón. Quiero mostrarles otra publicación de los testigos de Jehová. La Atalaya. Por eso me había confundido delante con la otra atalaya. Es la atalaya del 15 de abril del 2010. Vamos a buscarla. La atalaya del 15 de abril de 2010. Y vamos a ver aquí
¿Qué dice esta publicación? Edición de estudio. Atalaya del 15 de abril del 2010. Acá, en el párrafo 14. ¿Qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? ¿Cómo debemos entender? Ellos imponen. ¿Cómo debemos entender? Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Esta generación tuvo principio y también tendrá fin. El cumplimiento de los rasgos de la señal muestra que la tribulación tiene que estar cerca. Es tiempo de permanecer alerta y actuar con urgencia. Si así lo hacemos, demostraremos que estamos al día con la iluminación más reciente y que seguimos la guía del Espíritu. Perdón. ¿Sabe por qué tuvieron que crear la generación traslapada? Inventarla. Porque después de que se levantó la proscripción en algunos países en el mundo, el número de ungidos en el mundo creció, aumentó, no disminuyó, aumentó. Por eso tuvieron que crear esta doctrina de la generación traslapada. Pero nuevamente, ¿qué dijo la organización? Tal como las profecías de Jesús respecto a Jerusalén se cumplieron durante la vida de la generación del año 33 era común, así también sus profecías respecto al tiempo del fin se cumplirían durante la vida de la generación de 1914. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová, cómo la organización de Jehová, le engaña? ¿Cómo le ha mentido? ¿Cómo le ha manipulado a través de toda esta información? Ciertamente la organización no ha sido honesta con usted ni con nadie. Y eso queda a la vista, queda en evidencia. ¿Qué decisión tomará usted ahora? ¿Seguirá en esta organización, en esta secta, después de ver y descubrir el engaño de esta organización, la manipulación de la cual usted ha sido víctima de esta secta? Y así también hay muchas otras publicaciones donde la organización ha hecho afirmaciones. Aquí voy a mostrarles una revista que estaba buscando precisamente ahora. Quiero mostrarles cómo la organización le manipula a usted, estimado amigo testigo de Jehová. Recién leíamos lo que la organización dijo en cierta publicación, que ellos no eran inspirados por Jehová, que ellos se podían equivocar, ¿verdad? A ver si lo encuentro acá. Aquí. No. Bueno, no importa. La organización, ellos reconocieron
que no son inspirados por Dios, como lo fue Pablo, y que por ende pueden equivocarse, pueden cometer errores. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Sí, ¿verdad? Usted lo vio, usted lo leyó. Ahora, hay una revista, La Atalaya del 2001, que la vamos a buscar acá. Es la del 1 de agosto. Aquí está. Y en la página 17, si no me equivoco, aquí, a ver, parece que es aquí. Página 17. A ver, 1 de agosto de 2001. Es Atalaya, sí. Páginas 12 al 17. Párrafo 8. Aquí está. Ellos dicen lo siguiente. Primero, puesto que ha de mantenerse la unidad, el cristiano maduro debe estar en total armonía con sus hermanos, en lo que se refiere a la fe y el conocimiento. No defiende sus opiniones personales ni se obstina en ellas, y tampoco alberga ideas propias en cuanto al entendimiento bíblico. En vez de eso, confía por completo en la verdad que revela Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo y el esclavo fiel y discreto. Si tomamos constantemente el alimento espiritual que se suministra al tiempo apropiado, mediante las publicaciones cristianas, las reuniones y las asambleas, no cabe duda de que conservaremos la unidad en la fe y en el conocimiento con nuestros hermanos. Confía por completo en la verdad que revela Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo y el esclavo fiel y discreto. ¿Y qué decía la atalaya? Que los que escriben la atalaya no son infalibles, que se equivocan, que cometen errores, que no son inspirados por Jehová. Entonces, si no son inspirados por Jehová, si no son infalibles, si cometen errores, si se equivocan, si se han equivocado en profecías que ellos mismos han presentado, ¿puede usted confiar por completo en alguien que se atribuye ser el esclavo fiel y discreto? ¿En una organización que dice ser el único canal de Dios en la tierra? ¿Puede usted confiar de verdad, plenamente, en una organización que se equivoca con frecuencia, que año a año ha ido cambiando doctrinas, reemplazándolas? No, esto hoy día no. Esto sí, esta es la nueva luz. Esto es lo que dice Jehová. ¿No decían en la atalaya que leímos hace un rato que ellos no reciben revelación de parte de Dios? Entonces, ¿de quién reciben revelación? Si no reciben revelación de Jehová, de alguna parte reciben revelación. Tal vez reciben revelación de la misma fuente que Johannes Greber, aquel de quien usaron su Nuevo Testamento para traducir Juan 1.1 y un pasaje de Mateo y otros pasajes más de su Biblia. Lo usaron como fuente, como autoridad para traducir Juan 1.1. O será tal vez la misma fuente que utilizó el que escribió ese libro, ¿recuerda en mi video anterior? La cruz no cristiana, que era un psíquico y parapsicólogo. ¿Cuál es la fuente de esos dos personajes? ¿Es Dios? No. ¿De quién están recibiendo revelación los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? El esclavo fiel y discreto. ¿De quiénes reciben revelación?
sino este Jehová, como ellos mismos lo afirmaron. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová? Por eso es importante que abra los ojos. Y por eso es importante, estimado testigo de Jehová, que si este video a usted le sirvió para darse cuenta del engaño en que la organización de los testigos de Jehová lo mantiene, si le abrió los ojos, si Dios en su infinita misericordia, por medio de este video, le ha abierto los ojos a la verdad acerca de esta falsa secta, de esta falsa organización religiosa, le invito entonces a compartir este video con otros. Hágalo a través de las redes sociales. Hágalo de las muchas maneras que usted quiera, pero comparta este video. Yo le invito a toda persona que haya visto este video a compartirlo a través de sus redes sociales. Esta información es importante. Los testigos de Jehová, ellos alegan ser el único canal de Dios en la tierra y como hemos visto, no lo son. Cumplen muy bien la profecía de Mateo 24:24. ¿Se acuerda lo que decía Mateo 24:24? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Cristo es una palabra que viene del griego que significa ungido. Por lo tanto, se iban a levantar falsos ungidos y falsos profetas. Los testigos de Jehová como organización cumplen, pero al pie de la letra, con esta profecía de Jesús. Yo le invito, estimado amigo testigo de Jehová, a salir de esa secta. Salga de allí. Acuérdese lo que los mismos testigos de Jehová han dicho en sus publicaciones. Cuando leen de Apocalipsis 18, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren perecer en sus pecados, si no quieren hacerse partícipe de sus pecados. Lo mismo le digo yo hoy día a usted, estimado testigo de Jehová. Sálgase de esa verdadera Babilonia la Grande. Babilonia significa confusión. Ciertamente, la organización es una verdadera confusión. Le ha hecho creer numerosa cantidad de doctrinas cambiantes. Usted hoy día tiene una doctrina en la cual ni siquiera puede confiar, porque ni siquiera sabe si el que escribió esa atalaya o ese libro que usted tiene en su biblioteca se equivocó o no. Ni siquiera puede tener esa confianza, esa seguridad, porque el día de mañana viene otra nueva luz que cambia ese libro. Viene otro libro que lo contradice. Una atalaya. La Biblia dice en Juan 16:13 lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de la verdad, si usted lee los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta de que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de verdad es quien dice acá que nos guiará a toda la verdad. No a pedacitos de verdad, no a luces de verdad, no a una nueva luz que hoy día es verdad y mañana ya es mentira. No, nos guiará a toda la verdad.
Incluso dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Para gloria de quién? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Palabras de Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No dice este texto que el Espíritu Santo le guiará a través de una secta o a través de una organización? Dice que a usted personalmente, le guiará a toda la verdad. Estimado amigo testigo de Jehová, yo le invito primero que nada a recibir a Jesús en su corazón, a aceptarlo como su Señor y Salvador. Y también le invito para que una vez que haga eso, comience a investigar la Biblia por su propia cuenta, pero no esa Biblia gris, ni esa Biblia negra, ni esa Biblia roja, ni la Biblia verde, ni la Biblia del color que sea que haya sacado esa secta. Yo le puedo recomendar muchas Biblias, la Biblia Reina Valera, 1960, que es la que uso particularmente, la de 2015, la Biblia de las Américas, la NBI, muchas otras Biblias que les servirán. Y aun cuando todas contienen errores, no adulteraciones, errores, puede investigar con un interlineal del Nuevo Testamento griego-español para ir comparando el texto. Compare con un interlineal griego-español. Yo le invito, por ejemplo, puede ser el interlineal académico de Francisco La Cueva o el de El Satanes, cualquiera de esos interlineales, y compare esos interlineales con la forma en que traduce ciertos pasajes de la Biblia la traducción del Nuevo Mundo. Haga una comparación honesta, investigue, como los cristianos de Berea. Que Dios les bendiga, mis estimados amigos testigos de Jehová, como también a todos mis hermanos y amigos en Cristo. Si usted no está suscrito a este canal, le invito a hacerlo y pinche la campanita para que cuando suba un nuevo video usted lo reciba de inmediato. Quiero invitarle a suscribirse especialmente para que formemos una gran comunidad de activistas. Sí, una gran comunidad de activistas. ¿Sabe por qué? Porque yo hago activismo desde aquí, pero usted también hace activismo al compartir estos contenidos con otros y también al apoyar este canal, suscribiéndose a él y pinchando en la campanita, viendo los videos, comentándolos, compartiéndolo en sus redes sociales, dándole like. De esa manera usted también hace activismo. Formemos una gran comunidad. Hagamos crecer esta comunidad. Que Dios les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús. Amén.